Estamos en época de Navidad y tanto este domingo como el próximo me gustaría que meditásemos en algunos pasajes que tienen que ver con la venida de Jesús al mundo. Esto es la Navidad en realidad, la venida de Jesús al mundo. Pero posiblemente lo haremos de una manera un poco distinta a lo que la mayoría recuerda en estos días. Un poco distinta a lo que la mayoría de las personas que nos rodea entiende por Navidad. Por un lado, porque los pasajes que vamos a estar observando, tanto este domingo como el domingo que viene, si Dios quiere, pertenecen al Antiguo Testamento. Y la mayoría de las personas en general están más familiarizadas con el Nuevo Testamento, al menos con lo relativo a ese llamado portal de Belén. Aunque en la Biblia nunca se menciona nada de un portal en Belén específicamente. Pero sí que son conocidas las historias de los pastores, las historias de los magos. Y sin embargo, para muchas de estas personas, para mucha de esta gente, el Antiguo Testamento es tabú, es algo que no se puede tocar, es algo que no se puede leer, no vaya a ser que nos contagiemos de algo. Así que normalmente pasa por alto de la mayoría. Y por otro lado, es una manera de acercarse a la Navidad algo distinta a la que vamos a afrontar en estos dos domingos, porque ambos pasajes contienen algunos énfasis que no suelen tenerse en cuenta cuando hablamos de la Navidad. Fueron escritos muchos siglos antes de que Jesús naciese. Así que nos hablan de Navidad, sí, de nacimiento, sí, pero desde antes que éste vaya a tener lugar, desde mucho antes. Y se dirigen a personas que no solamente no saben lo que es la Navidad, sino que no tienen el más mínimo interés en celebrar la Navidad. Pero se les advierte que lo sepan o no, lo anhelen o no, lo entiendan o no, la Navidad vendrá. En este domingo previo al día en que Jesús, o mejor dicho, al día en que se conmemora el nacimiento de Jesús. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 2. Salmo 2. Aquí se habla del Mesías, del Hijo de Dios, del Rey que viene a este mundo, pero también de cómo su acogida no será la esperada. Vamos a leer entonces el Salmo número 2. Dice así la palabra de Dios: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el ungido, contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian.
Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Desde el principio de la existencia del ser humano, desde el mismo día de la caída, Dios ha ido revelando progresivamente un plan de salvación. Un plan de salvación que en realidad estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, será en el jardín del Edén, el lugar en el que Dios va a anticipar la venida de uno que ante lo injusto haría justicia, uno que ante el caos establecería el orden, uno que ante la incertidumbre llevaría a cabo un plan infalible, estructurado, ordenado, un plan de rescate, un plan de salvación. Y sin embargo, al poner nuestra vista en el desarrollo de la historia, observamos que con el paso de los años algo sucede. Y es que esa sensación de vulnerabilidad, esa sensación de peligro, esa sensación de necesidad que los primeros hombres tuvieron, se va diluyendo. Con el paso de los siglos, no ya de los siglos, sino de los años, nos damos cuenta cómo el ser humano ya no espera un Salvador, ya no busca un Salvador, ya no necesita a un Salvador. Con el tiempo nadie tiene interés en ello. El hombre se independiza, persigue su autonomía y su confianza se aleja de la persona de Dios para volcarse en sí mismo. Aún aquellos que pertenecen al llamado pueblo de Dios lo rechazan, lo aborrecen, hasta el punto que serán los propios judíos los que esperan al Salvador, al Mesías, los que maten al Salvador, al Mesías. Los que esperan a ese Cristo, los que crucifiquen a Cristo. Pero la Biblia nos enseña que Dios está muy por encima de los seres humanos. Sus caminos no son nuestros caminos y gracias a Dios por ello. Porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra incredulidad, Dios ha obrado y lo ha hecho por medio del Evangelio. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la Navidad, es un mensaje glorioso, porque nos revela que su misericordia es mayor que nuestra indiferencia. Nos revela que su gracia es infinitamente superior a nuestra maldad. Nos enseña que su fidelidad trasciende, va más allá aún que nuestra ignorancia y desconocimiento. Dios no está condicionado por las circunstancias y va a cumplir sus promesas de salvación para aquellos que están lejos de Él. Y dice la Escritura que a menos de que Él intervenga, todos nosotros estamos lejos de Él. La Biblia nos enseña que es en ese tiempo, en medio de la angustia, en medio del dolor, cuando el Rey, el Señor de la historia, aquel a quien no se le escapa nada y cuyo universo está bajo su control soberano, aquel que ni la vida, ni la muerte, ni los poderosos, ni la humanidad al completo pueden derrocar, hace siempre lo que desea. Y en esta mañana quisiera presentaros a ese Dios que tiene todo bajo control para que nos animemos, para que nos consolemos, para que nos refugiemos en Él, aún en esta época de Navidad, para que nuestra confianza esté puesta solamente en Él, porque es precisamente en los momentos más oscuros cuando la luz de Jesucristo se hace más visible.
Es precisamente en los momentos más penosos cuando el poder de Jesucristo resulta más reconfortante. Es precisamente en esos momentos dolorosos cuando la paz de Jesucristo nos resulta más dulce. Por eso, volvamos al Salmo número 2, un salmo de los que se consideraban de coronación. Un reconocimiento que va a tener lugar en la ciudad santa, en el Monte Santo, allí desde donde reinaban los reyes. Y este Salmo 2 en concreto se cantaba en momentos muy particulares, especialmente esos días señalados donde los reyes iban a ser coronados. Pero se cantaba también en momentos en los que la nación se encontraba ante una crisis profunda, en momentos en los que el riesgo de ser destruidos era una amenaza real porque el enemigo estaba a las puertas. Y el propósito de cantarlo, aún en medio de esa situación, era recordarse los unos a los otros que Dios había designado a su rey. El propósito era recordarse los unos a los otros que por muy grande que fuesen las amenazas, nada ni nadie podría detener la voluntad de Dios. Pero quizás hay algo que no sepas, y es que el Salmo 1 y el Salmo 2 en realidad son parte del mismo Salmo. Empiezan y terminan con una bendición. Y entre medias, en ambos casos, hay un juicio. Históricamente, los dos primeros salmos han sido concebidos como el prólogo a todo el libro de los salmos. Un libro, y tengo que decir esto, que es mucho más que una colección de canciones o de poesías. En pocos lugares de la Biblia encontramos una presentación tan precisa, tan clara, tan palpable de quién es Dios. En pocos lugares de la Biblia encontramos una presentación tan precisa, tan clara, tan palpable de cuáles son los propósitos de Dios. Propósitos de Dios en general, pero también en particular con lo que respecta a este mundo y a los que viven en él. Y por medio de estos dos primeros salmos, Dios va a sentar el fundamento de todo este himnario, de todo este salterio, en base a una idea principal, y es la siguiente. Aún en medio de la confusión, aún en medio de la oposición, Él es el Señor. Su dominio es total. Su dominio es global, su hegemonía es imparable y al mismo tiempo invencible. Y en esta ocasión no hace falta ser muy creativos a la hora de dividir el texto, porque el Salmo mismo nos ofrece un bosquejo. Está dividido en 4 estrofas: la conspiración, la confirmación, la coronación y el consejo. Comencemos por la primera de ellas, a la que podríamos llamar la conspiración. Versículos del 1 al 3. Vamos a leerlos de nuevo. Dice ahí, Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El salmista comienza su argumento con una pregunta retórica. No espera la respuesta de nadie. Es más bien una expresión de indignación. Y su pregunta es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué? Está asombrado e indignado por igual. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y es que lo que aquí se describe es una conspiración. Es un tumulto masivo. Como ese mar que se agita, que brama, así se comportan las gentes. El énfasis es claro. Habla de gentes, de pueblos, y eso no deja
a nadie fuera. Se trata de un levantamiento global, de un levantamiento premeditado y voluntario. Un levantamiento que afecta a todos y también a todas. Aunque el texto ya nos advierte que se trata de un levantamiento vano, inútil, que no prosperará, pero es ruidoso y además masivo. Alguien ha dicho: en esta guerra no hay mercenarios, porque todos están donde están por decisión propia. Nadie les ha obligado, nadie les ha pagado, nadie les ha amenazado. Lo han hecho apoyar a un bando sobre el otro porque así lo han querido. Y el versículo 2 de alguna manera clarifica que esta rebelión está siendo coordinada por los reyes, está siendo organizada, está siendo armonizada por los gobernantes, por los poderosos, por los que ostentan la autoridad para influir en otros. Son ellos los que traman. Son ellos los que conspiran unidos. ¿Unidos contra quién? Dice el texto, contra Yahvé y contra su ungido. Esto es, contra Dios y contra el Mesías. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Mesías, el elegido de Dios, aquel a quien Dios ha anunciado y ha decidido enviar. Es contra Dios y contra Cristo. Y el pueblo y la gente y las multitudes apoyan este levantamiento, apoyan esta conspiración. Si analizamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta, sin excepciones, que el mundo siempre ha estado fragmentado. En clanes, en familias, en pueblos, en ciudades, en regiones, en reinos, en continentes. Y aún a veces algunos quisieran enfrentarse a seres de otros planetas si es que estos existieran. Fragmentación. Esto ha caracterizado la historia del hombre. La división de los pueblos. La crispación de las sociedades. Los de arriba contra los de abajo. Los de un lado contra los del otro lado. Los de más cerca contra los de más lejos. Pero en cuanto a este asunto nos llama la atención que todos se ponen de acuerdo. En cuanto al rechazo a Dios y a su Hijo, todos se ponen de acuerdo. Todas las ideologías convergen aquí, porque este motín está siendo alimentado desde las mismas puertas del infierno. Religiosos y ateos, occidentales y orientales, desarrollados y subdesarrollados, más institucionalizados y menos institucionalizados, demócratas o autoritarios, no importa. Como en los tiempos de Jesús, los grupos más antagónicos se ponen de acuerdo. Los que no podían verse entre ellos se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para tramar. Se ponen de acuerdo para consultar. Se ponen de acuerdo para conspirar contra Dios y contra su Mesías. Y el objeto de esta conspiración nos lo clarifica el versículo 3. Leámoslo de nuevo. Dice ahí: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La idea es la de rechazar su autoridad. La idea es de alejar todo lo posible su autoridad. No es un rechazo intelectual, sino moral y vital. Curiosamente, en el mismo contexto en el que Jesús, ese que se presenta como el Mesías, va a ser recibido triunfalmente en Jerusalén, y las personas van a dejar a su paso esas ramas y empiezan a llamarle y a designarle como el Hijo de David, algo que celebramos cada domingo, ¿verdad?, de Semana Santa.
Ahí, en ese contexto, encontramos una parábola que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 14, y allí Jesús mismo ilustra perfectamente lo que sucede en este versículo 3 del Salmo 2. Jesús lo dijo de esta manera: no queremos que éste reine sobre nosotros. Esa es la realidad, ese es el problema. No queremos que este que se presenta como el rey reine sobre nosotros. Tristemente, este rechazo del que nos habla el Salmo no es algo excepcional, sino que es parte de la experiencia del ser humano. El hombre solamente tarda una generación, solo necesita un capítulo para evidenciar su rechazo. El que va del 3 al 4 del Génesis. Porque después del pecado de sus padres, será el primogénito de Adán y de Eva el primero que amenace ese plan de enviar a un Redentor, a un Mesías, a un Salvador. Y solamente 2 capítulos más tarde, en ese mismo libro del Génesis, en el capítulo 6, se describe cómo la rebeldía no es cosa de algunos, ni de unos pocos, sino que forma parte de toda la humanidad al completo. Y ahí se nos dice que el propósito del hombre en general, el propósito de su corazón era el hacer continuamente el mal. Y desde entonces, ese, conscientemente o inconscientemente, ha sido la constante, la norma. Sin embargo, no hay nada que justifique esta animadversión, este rechazo, esta falta de deseo de contemplar a ese rey. Por eso el salmista se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los pueblos traman cosas vanas y se sublevan ante Dios y ante su ungido? ¿Por qué? El mismo Señor Jesucristo responde a esa pregunta en Juan 15, 25 y dice: sin causa me aborrecieron. No hay razones. No hay razones. Sin causa me aborrecieron. Hace un par de años, un joven misionero americano era asesinado cuando trataba de llevar el Evangelio a una población aislada en una isla en la India. Lo significativo de este asunto no estuvo en la muerte de este joven, un hecho triste, sino que vino dado por el tratamiento de la noticia. Este joven trataba de llevar el Evangelio a una etnia que vivía todavía, vamos a decirlo así, en secreto. Se dice de ellos que todavía practican el canibalismo. No tienen contacto con otros pueblos, viven aislados. Y este joven pretendía llevar el Evangelio a este lugar. Pero los propios medios de comunicación en general, y en particular los que venían de los Estados Unidos, el mismo país del que procedía el misionero, simpatizantes históricamente no ya con colonizar otros pueblos, con el imperialismo, con esas mismas prácticas por intereses políticos, sino también en menor medida con el evangelismo y la idea de enviar misioneros, criticaron duramente las intenciones no de los asesinos, sino del asesinado. Y la conclusión de la mayoría fue la siguiente: ¿quién se creía este joven para tratar de convencer a otros acerca de su fe? Esto es precisamente lo que estamos viviendo hoy, aquí, ahora. Uno puede estar expuesto continuamente a toda sarta de tendencias. Uno ve continuamente cómo se le imponen ideas, pensamientos, corrientes de todo tipo, por lo civil y por lo militar, en las escuelas y en las noticias, en las instituciones públicas, pero también en las privadas, hasta en las series y películas que se producen y que están recibiendo subvenciones para que incluyan ese tipo
de contenido. Pero el mensaje del Mesías está siempre en cuarentena. Al contrario que todas esas ideologías, es rechazado, es considerado como una ofensa. El Creador ha sido sustituido por la criatura, sus designios por los designios del hombre, su autoridad por la autoridad y el interés de las gentes, de los pueblos. ¿Cómo va a responder el cielo a ese complot universal? Eso nos lleva a nuestro segundo elemento de esta mañana, porque ahí encontramos la respuesta y podemos llamarlo la confirmación. Versículos del 4 al 6. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ante este panorama, a la luz de lo que sucede, Dios va a reaccionar, confirmando claramente cuáles son sus propósitos para este mundo. La confirmación aquí lleva su misma firma y no es otra cosa que poner fin a esa rebelión. Y lo va a hacer por medio de su ungido, por medio de su rey, por medio de Cristo. Hay una frase curiosa ahí en el versículo 4 y en el hebreo literalmente se traduce de esta manera: aquel que se sienta en los cielos se reirá. Este texto nos muestra que Dios no ha claudicado a su derecho de seguir siendo quien es, Dios, y como Dios ejerce como tal. Él sigue sentado en el trono. Y lo que el salmista está diciendo es que por muy desagradable que sea, por muy amenazante que parezca la rebelión de la humanidad, no supone una amenaza a su hegemonía. Claro que le entristece, claro que le duele y que lamenta todo el mal y el daño producido. Pero esta rebelión, dice Dios, no prevalecerá. Este es el único lugar en toda la Escritura donde se nos dice que Dios se ríe. Y no es una risa como respuesta a algo gracioso. Se trata de una reacción ante el ridículo. Dios observa las estrategias humanas, observa a las gentes y cómo éstas pretenden desbancarlo. Observa a las personas y cómo éstas desean construir su realidad al margen de su persona. Y eso, dice el texto, le produce risa. La Navidad es una buena prueba de ello. Resulta ridículo observar el intento de no pocas personas de celebrar una fiesta, de hacer suya una fiesta en la que se recuerda el nacimiento del Salvador, pero eliminando de esa celebración todo rastro de la persona de Jesús. Hay luces, pero no hay Belén. Hay regalos, pero no hay niño. Hay buenos propósitos, pero no hay un Salvador. Hay comida, pero no hay evangelio. Hay felices fiestas, pero no hay Navidad. Hay ruido, pero a pesar del ruido, y aún de ciertos villancicos, no hay esperanza. Eso sí que es toda una apropiación indebida. Han robado la Navidad. Y esto solamente revela la ignorancia de los hombres, la necedad de los hombres, pero también su terquedad. Y es por eso que Dios se ríe. Y a la risa le sigue una manifestación
santa de ira. Dice el libro de Hebreos que Dios es fuego consumidor. Y esta ira de la que nos habla el versículo 5 es una ira ardiente, una ira temible, que se cierne sobre todos aquellos que han dado su espalda al legítimo Señor de la existencia. Y el versículo 6 emerge como el gran mensaje para la humanidad. Esto es el Evangelio, esto es la Navidad, es la confirmación de que a pesar de todo intento humano, Dios cumplirá con sus propósitos y lo hará por medio del Rey, por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Esto, precisamente esto, es la consumación de los propósitos de Dios. Aquí se halla la culminación de los propósitos de Dios en su Hijo Jesucristo. Este es el final de la historia, porque así termina la historia, con Cristo como el único legítimo Rey. Todavía no ha nacido. Faltan aproximadamente 1000 años antes que el Hijo de María venga a la vida en esta tierra, en este mundo, en el pueblo de Belén. Pero en medio de la angustia y en medio de la incertidumbre de los tiempos, el Salmo confirma que Dios enviará a su Hijo y éste reinará sobre Sión, su santo monte. Las estrategias de los hombres, las conspiraciones de los hombres no conseguirán frenar los propósitos de Dios. Esa era la esperanza para Adán y esa es la esperanza para todos aquellos que aman su venida. Y eso nos lleva a la tercera estrofa, al tercer elemento que nos presenta este salmo y podríamos llamarlo la coronación, versículos del 7 al 9. La coronación. Leámoslos una vez más. Dice ahí: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ese Hijo que existe eternamente, ese Hijo de Dios que es Hijo de Dios eternamente, cuando llega el cumplimiento del tiempo se hace hombre en la persona de Jesucristo. Y los evangelios nos relatan cómo nace en este mundo, en el lugar menos sospechado, como un desplazado vive en él, sin techo, sin recursos, sin pecado. Y como un condenado, como un réprobo, a pesar de haber vivido de manera anónima casi toda su vida y solamente de manera pública por 3 años, muere en una cruz, como un criminal. Pero ese no es el final de su historia, porque 3 días después de la ejecución, Jesús es levantado de los muertos. Y tras presentarse delante de algunos de sus seguidores y de darles las instrucciones debidas, asciende a los cielos y allí es coronado vencedor. Lo que se previó para mal, Dios lo tornó para bien una vez más. Y por medio de su muerte en la cruz, Cristo obtuvo la mayor de las victorias. Aún los golpes más terribles de sus enemigos, Dios los revierte en el triunfo de su voluntad. Y en estos versículos del 7 al 9 observamos el gobierno futuro de ese rey. Un gobierno en el que Cristo domina sobre todo porque todo le pertenece. Qué distinto es esto del cristianismo que muchos anuncian hoy. Una y otra vez observamos a tantos que presentan a un Jesús pusilánime, débil, servil, un indigente, desesperado por agradar para ganarse el respeto del prójimo.
Por eso la Iglesia se empeña en compensar sus carencias. Han confundido su compasión con debilidad. Han confundido su dulzura y cercanía con falta de convicción. Por eso la Iglesia, muchas de las iglesias, ya no se limitan a hablar de Cristo. No es demasiado atractivo. Hay que organizar otro tipo de eventos, otro tipo de actividades, porque Cristo ya no vende. Él solo no sería suficiente. Y por eso buscan alternativas, otras disciplinas, otras estrategias, otros discursos que puedan ofrecer mejores resultados, o al menos que despierten el interés de algunos. Sin embargo, cuando nos acercamos a las páginas de la Escritura, nada puede estar más lejos de lo que Dios desea. Y este salmo nos ofrece una perspectiva elevada de Cristo, del Mesías, del ungido de Dios. No solo una advertencia para aquellos que se oponen, para aquellos que abiertamente lo rechazan, sino también un aviso a los que han perdido el interés en su persona. El Mesías esperado vendrá, dice el salmista. Y no solamente vendrá, sino que reinará y gobernará sobre todos y sobre todo. Como un alfarero desmenuzará el barro hostil. Con vara de hierro presidirá sobre toda la creación y nada ni nadie le podrá hacer frente. Un comentarista lo ha explicado así: no se trata de encontrar protección de Él, sino en Él. Porque Cristo es un león al que no se le puede domesticar. Su poder no puede ser controlado por nosotros. Sus designios no deben ser cuestionados por nosotros. Su voluntad no puede ser rebatida. Y es que este es un mensaje de aliento para aquellos que verdaderamente son los súbditos del Rey. No para los acomplejados, no para aquellos que identifican su fe como una más entre muchas otras. Es un mensaje de esperanza, pero para los que realmente ansían su venida, para los que aman su venida, para los que esperan su venida. Por eso el Salmo termina con un último elemento en esa cuarta estrofa, al que podríamos llamarle el consejo. Versículos del 10 al 12, el consejo. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian! Este es un consejo para toda la humanidad. No solamente para los judíos, no solamente para los religiosos, para todos. Hace ya algunos años, por nuestro aniversario, quise sorprender a mi esposa invitándola a cenar. Y para ello busqué recomendaciones en una de esas guías tan conocidas que hay en Internet. Y dejándome llevar por las opiniones que ahí encontré, fuimos a un sitio. Un sitio que aparentemente lo tenía todo. Bueno, bonito y barato. Más de 4.000 votos y muchos comentarios positivos. La mayoría aconsejando ese lugar, así que no había dudas, ese era el sitio al que debíamos ir a cenar. Y todo iba bien hasta que llegamos al restaurante. Lo primero sospechoso es que no había nadie allí. Lo segundo sospechoso fue cuando el camarero, que además era el cocinero, se sentó con nosotros en la mesa y comenzó a hablar. Y hablar, y hablar. Y para cuando trajo la comida, ya no teníamos hambre. Quizás era la estrategia, distraer a los comensales.
porque en realidad distaba mucho de ser una buena comida la que este hombre preparó. Pero tenía muchas opiniones a favor, muchas recomendaciones positivas que no se correspondían con la realidad. En esta última parte del Salmo nos encontramos con un consejo, pero es un consejo de Dios mismo, y su consejo no puede ser tomado como una simple recomendación. Es una exhortación, una advertencia mientras todavía haya tiempo. Es una invitación de gracia, pero es un consejo de alarma. Un consejo del que todo lo sabe, del que nunca se equivoca, del que siempre hace lo bueno y promueve lo que es bueno para nuestro bien y para su gloria. El versículo 11 dice: adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, porque en realidad para eso fuimos creados. Precisamente ese es el fin de nuestra existencia. Adorar al Señor con reverencia y alegrarnos con temblor. Y la idea del temblor no es simplemente miedo, es esa reverencia y ese respeto cuando estamos en la presencia de alguien que es muy superior a nosotros. Y estamos contentos por estar ahí, pero al mismo tiempo somos cuidadosos de la manera en la que estamos ahí. El versículo 12 dice: honrad al Hijo. Literalmente la palabra que usa el salmista es besar. Besad al Hijo. Y esta era una muestra de respeto y de reverencia, de honra, porque su ira se inflamará. Y solo aquellos que tienen al Hijo tienen la vida. Solamente aquellos que honran al Hijo tienen entrada a la casa de su Padre. El Salmo termina diciendo: cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Y ahí es donde está la verdadera felicidad, el verdadero beneficio, la verdadera bendición. Porque en la Biblia se nos enseña que existen solamente dos opciones: la de ser bendecidos o la de ser considerados en el grupo de los malditos. No te conformes con ser religioso, no te conformes con estar cerca de Dios. Este salmo que se cantaba alrededor del templo por esos judíos que finalmente crucificaron al Mesías. Eran los primeros que decían estar cerca de Dios. Pero la manera en la que terminará nuestra vida depende única y exclusivamente de cómo respondemos ante ese ungido, ante ese Mesías, ante ese niño que nace para ser el Salvador del mundo. Estamos en época de Navidad. Y qué mejor momento que este para poner nuestra vista en ese Rey que vino a este mundo. Este salmo nos insiste en que lo sabio, lo adecuado, lo necesario es postrarse ante Él, como lo hicieron aquellos pastores, como lo hicieron aquellos magos llegados de Oriente. Se postraron y le adoraron. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cómo no recibirle con los brazos abiertos? ¿Cómo no dar gracias a Dios? Porque a pesar de nuestra condición, ha tenido compasión y nos ha regalado su mayor tesoro, la persona de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la Navidad, el Rey que viene al mundo, para reinar, para juzgar y para salvar a los que se postran ante Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra, por toda tu palabra, no solo por aquellas partes que suenan bien, que son bonitas, sino por toda ella, porque toda ella es verdad.
y en ella tenemos acceso a la verdad y a tu persona. Te damos las gracias por este salmo y por esta preciosa imagen, la de un rey que reina poderosamente, a quien nadie puede desbancar ni derrotar. Ese es nuestro rey. Ese es a quien amamos y a quien estamos agradecidos, porque un día dejó su trono y vino a este mundo y se hizo hombre para morir por los hombres. Y fue tratado tan injusta e indignamente como lo deberíamos haber sido nosotros. Y cargó en él el pecado para que el nuestro fuese olvidado para siempre. Y sufrió él el castigo para que el nuestro fuese revocado para siempre. Te damos las gracias por Jesucristo, porque Él es el Salvador. Él es el Mesías, a quien recordamos en estos días y delante de quien nos queremos postrar en este momento. Gloria sea dada a Cristo, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.